Bienvenidos a todos, todas y todes a la mesa de dramaturgia. Acá vamos a hablar un poco de la materia del taller de dramaturgia que se da en el quinto semestre a cargo de Ana Castillo. Y yo voy a ser el moderador de este momento. Mi nombre es Teo Rebosolán. Acá de este lado tenemos a un compañero, Alejandro Lozoyo. Tenemos una compañera, Sofía. Y Karen Yáñez. Para empezar esto, yo les pedí acá a estas tres personas que traigan su libro, su bitácora de este taller, ya que nos vamos a adentrar un poco en nuestros trabajos escritos. Nosotros estamos escribiendo todo el tiempo en el comienzo de este taller de dramaturgias y yo les he preparado aquí algunas preguntitas que les tengo para hacer. Ustedes, antes del taller de dramaturgia, en sus anteriores semestres, ¿han tenido alguna materia que se relacione? ¿Han tenido algo que les haya traído a la teoría dramática? ¿Les han dado teoría dramática? Bueno, empezó primero con teoría dramática, justo. Ahí estábamos viendo los géneros dramáticos. La farsa, la pieza y otros géneros. Y desde ahí, a mí personalmente me empezó a interesar todo las características de cada género, ¿no? Y desde ahí yo decía, a mí me gustaría trabajar un poco con la farsa, la tragicomedia, y ir avanzando como en mis escritos que yo tenía aparte, irlos adaptando a los géneros, o a ver a qué género se acomodaba. Inclusive hasta era divertido entre los compañeros decir como, ay, es que Alejandro está el género, Richie es como este género, ¿no? Richie es como una pieza, Alejandro es como una farsa, Onan es como una tragedia, así, ¿no? Es como, o sea, asignarle un género también daba mucha identidad a tu persona y a tus textos, ¿no? Justo, en la materia de teoría dramática pues estuvimos viendo varios textos y también me ayudó a entender con cuáles sí quería trabajar y con cuáles definitivamente no era lo mío. Por ejemplo, todo lo anterior, o sea, como los griegos y así, no, yo no soy de ese tipo de temas, prefiero más como lo contemporáneo y todo lo que rompe con el molde, vaya, porque me gustan mucho estos textos en los que te quedas como pensando y analizando y te quedas como con eso, cuestionándote, pues. Me disfruto mucho de generarle inquietud a la gente. Bueno, yo principalmente, sí teníamos esta de dramaturgia. ¿Cómo se llama la materia? Teoría dramática. Y la verdad es que yo le batallé mucho porque no soy de escribir ni de ensayos, porque algo que Ana Castillo hacía para mejorar era hacernos redactar un ensayo de cada tema que veíamos. Y no se me daba, creo que es igual como Liam, había ciertas cosas que yo decía, esto sí, esto no, esto de perdiz ni me meto ahí. Entonces habían temas en los que sí me gusta hablar, pero no del todo. Y ahora, adentrándose a la materia misma, ustedes ya han tenido teoría dramática antes. ¿Qué saberes, qué cosas han traído, como por ejemplo inspiraciones de lecturas? Yo sé que a vos te veo como con la farsa. ¿Has leído farsa? ¿Qué farsa te ha tocado? ¿Qué texto, qué cosas le han dado los profesores que ahora lo traen de vuelta? Justo cuando algo que me marcó mucho en la preparatoria es cuando leí Esperando a Godot, que es como una crítica justo a la religión y justo a Dios. La obra que hice se basa un poco en eso, en la espera de Dios, pero justo cómo manejamos la idea de Dios como a lo mejor un concepto, como una idea del que el tiempo pasa y lo tenemos que estar esperando, estamos esperando su llegada, y verlo como con un género tan a lo mejor rebuscado o que puede llegar como a lo cómico, se puede crear algo muy denso, ¿no? Entonces esa obra en sí fue como algo que me marcó. De hecho, yo recuerdo que la preparatoria fue cuando vi esa obra y me marcó mucho, tanto que pues ahorita lo sigo teniendo en cuenta, ¿no? Para crear mis textos. Y eso también me inspiró mucho para empezar a hacer teatro. Yo solo escribía dramaturgia, pero hacía poemas, cuentos, pero luego ya un profesor me dijo, pues también deberías de actuarlos, ¿no? O sea, si ya que estás escribiendo, pues también ponte a actuar. Justo en la materia de teoría dramática empezamos a ver textos
que rompían mucho con el molde. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero hay un texto que hablaba sobre este tiempo previo a que la autora, la dramaturga, se suicidara. Y también otro en el que eran puras acciones. Y se me hizo como muy loco ver qué tanto se puede romper lo que ya tenemos como un concepto de lo que es un texto, una dramaturgia, una historia y lo que puedes contar. Entonces eso también hasta cierto punto me impulsó un poquito. Y también influyó mucho una frase que dijo un maestro, que el teatro también incomoda. Y yo creo que mayormente esos como momentos han sido los que han marcado ahora mi redacción. Pues yo siento que estamos expuestos siempre a las críticas sociales. Entonces es a lo que yo me voy. Quieras o no, desde los griegos, si le encuentras un significado a todo, de comedia, tragedia, todo es crítica social. Entonces me gusta irme por esa parte de inspirarme de qué es lo que pasa alrededor de mí y qué es lo que pasa conmigo. Está muy bien. ¿Y algún texto que hayas leído antes de entrar al taller que te haya pegado, te haya tocado? Sí, ¿cómo se llamaba? Sabueso creo que era, en donde contamos la historia de las madres buscadoras de México, y cuentan hasta de cómo encontrar un cuerpo con el palo que se encaja y todo, o sea, todo lo legal y lo ilegal que lleva de trasfondo. Bueno, ya estamos hablando un poco de qué es lo que pasa previo a llegar a este taller. ¿Ustedes tenían alguna, antes de entrar a este taller, tenían alguna expectativa? Yo voy a escribir esto, o este taller se va a tratar de esto. ¿Han tenido compañeros de semestre más grandes que le han dicho, el taller este es esto? ¿Qué expectativa tenían de este taller? Pues yo personalmente justo era, ya al fin como poder plantear mis historias. Ya las tengo, siempre estoy pensando, imaginando y creando en mi cabeza, y siempre lo dejo en poemas o en cuentos muy cortos. Pero ya de que a lo mejor con la dramaturgia, alguien que me pudiera apoyar, que es la maestra Ana Castillo, en empezar ya a estructurar algo, o sea, y empezar a limpiar y a darle forma a estos textos, eso es lo que yo tenía de expectativas, ¿no? Y es bien curioso cómo ella nos daba ciertas consignas, y con esas consignas uno no se espera el tipo de historias que se pueden generar, ¿no? Nos hizo ver una vez una noticia que la leyéramos y quisiéramos una historia basada en esa noticia. De nosotros mismos también, qué temas nos gustaría explorar, y era bien interesante también ver cómo cada quien tiene un mundo diferente, que a lo mejor ahorita siento yo que el concepto está muy en el salón, en nuestro grupo, como de los niños o de las infancias, pero se nutre con las diferentes experiencias de cada uno. Entonces siento yo que por ahí va como esta idea de querer contar tu propia historia, ¿no? Pero desde otro... ¿Qué expectativas tenías antes del taller de dramaturgia? ¿Te habían contado algo del taller de dramaturgia? La verdad, a mí nunca me ha gustado escribir. Entonces yo no venía como con muchas expectativas. De hecho, yo me esperaba algo totalmente diferente y me sorprendió bastante, porque disfruto ahora el escribirlo. Y yo creo que lo que me ha impulsado como mayormente a buscar y a que más que sufrir sea como más gozoso, ha sido justamente pensar en esto de que el teatro también puede ser incómodo, y me gusta eso de hablar de temas incómodos como sociales, más teatro de protesta, y justamente como dice el compañero, de las infancias. Igual, no esperaba nada. No esperaba nada. Estaba igual que ella, tenía mucho miedo de impartirlo, porque igual que acá mi compañera no me gustaba escribir. No me gustaba, y ahorita agarro una pluma y ya empiezo a escribir todo lo que se me viene a la cabeza, porque Ana nos ha recalcado mucho que no a fuerzas tenemos que contar una historia. Tenemos que empezar por donde, o sea, como listas o de qué quiero hablar. Si se me viene algo como camarón, pues lo escribo y que de ahí parta la idea. Entonces es algo que mi mente ha estado abriéndose poco a poco, y me gusta muchísimo impartirlo ya ahorita. Pues porque ya ahorita me doy más cuentas de mi escritura, Te has descubierto. Ajá, exacto. Y ya soy más consciente en eso que antes. Bueno, ya ingresamos a agosto, ya entramos, ya tenemos los primeros contenidos de la Ana Castillo.
Ya las primeras actividades prácticas. Y comenzando con esto, ¿qué es para ustedes la dramaturgia? ¿Y ustedes para quién o para qué escriben? Ya estás diciéndolo vos un poco y vos también. ¿Para qué o para quién escribís? Bueno, yo siento que en general, tanto escribir como actuar, lo hago para mí, pero también para el público, ¿no? Porque a fin de cuentas el teatro se trata de tres cosas, ¿no? O sea, tiene que haber tres cosas para que haya algo. Es el público, es el actor y el espacio. Entonces yo cuando empiezo a hacer mis historias, pues parto de emociones o sensaciones o recuerdos que son muy importantes para mí, ¿no? Es como sacrificar, bueno, no es un sacrificio, bueno, sí, no. Yo lo veo porque das algo de ti para la escena, obviamente no, a lo mejor no recibes, o sea, no se trata de recibir un aplauso, pero se recibe el arte en sí. O sea, el resultado es el teatro, la dramaturgia, la lectura. Entonces yo personalmente siento que saco algo de mí en un texto y eso es lo que le da valor también, ¿no? Porque sale desde mi interior, desde lo que yo siento, desde mi experiencia, de mi vida. Entonces, creo yo que yo hago esto para las generaciones, porque también me daría gusto que a lo mejor alguien más en algún punto de su vida lea mis textos, ¿no? Y tenga un punto de vista diferente al suyo, porque justamente, si a mí lo que me inspiró fue un hombre que hace más de 50 años existió, o inclusive los griegos nos siguen abonando con sus historias, o el teatro isabelino también, o sea, ese tipo de historias que se mantienen vigentes es lo que ayuda a que todo esto siga existiendo, ¿no? Seguir agarrando de atrás y luego de enfrente y luego abonar otros lados y vas haciendo una mezcla extraña y es como lo divertido y lo que más disfruto de todo esto, ¿no? Que no solo se trata de mí, sino se trata del compañero que me va a abonar con su lectura y luego yo que doy con el mío y así se va haciendo una montaña de conocimiento, de experiencias que al final genera arte, que es el teatro, ¿no? Entonces, Vivi, siento yo que va para esta generación que somos nosotros, pero un poquito más adelante también, que es una generación que no tiene tanto rumbo, ¿no? Que frente a todos los problemas sociales, climáticos, se enfrentan a un mundo en el que no sabemos si mañana vamos a seguir existiendo. Y esa es la incertidumbre de querer vivir. ¿Por qué? O sea, sí, no hay sí, entonces también escribo para esas personas. Para vos la dramaturgia es romper con estructuras, romper con lo cotidiano. ¿A quién le estás escribiendo cuando rompes con las estructuras? Justamente como es un rompimiento, es también la voz de lo que no queremos decir en voz alta o no podemos. Entonces, yo creo que más que nada es para esas personas que no pueden hablar, que no quieren o por distintas razones. Ajá. Entonces, más que nada para ellos escribo y para que la gente vea, o sea, porque me ha pasado que muchas veces en temas sociales dicen como que, es que eso ya no pasa, pero a veces no se dan cuenta, pero porque no lo viven, no es que no pase. Entonces es más que nada eso, como es ser la voz de los que no podemos hablar o de lo que no queremos decir, es visibilizar, es estar y resistir. Para vos tu dramaturgia es justamente en contra de las críticas sociales. ¿A quién estás escribiendo cuando escribís? ¿Pensaste en alguien? ¿Está bien? No saber a veces. No, le escribo a todo. O sea, ahora sí que yo trato de empatizar con todo. Me gusta que cada vez que escribo una dramaturgia llegue al público de tal manera que sí se les quede algo dentro de esa dramaturgia. Porque muchas veces podemos decir, es que fui a una obra de teatro, pero ¿qué se te quedó? ¿Sabe? Entonces me gusta dar como pequeños mensajes sobre esto de las madres buscadoras de, como conté de la dramaturgia de Sabueso, se me quedó el hecho de algo tan impactante de cómo buscar por ti sola, porque el gobierno o las cosas externas que se supone que te ayudan, no te ayudan. Entonces, también igual que Liam, ayudar a alzar la voz, ver que realmente qué es lo que está pasando dentro de todos nosotros. Ya en una de las primeras actividades que tuvimos en este taller es buscar de qué queremos hablar, quiénes somos nosotros. Y empezamos esa búsqueda de las palabras o de una actividad que es describir tu fondo poético.
Para eso les he pedido que traigan sus bitácoras aquí y compartir lo que quieran de esas primeras actividades. Si es la lista de las palabras, si es el escrito que hicieron con esa lista de palabras, para entregárselo acá al público oyente. ¿Quién va primero? Como quieran. No, ¿Qué es lo que me puedes repetir otra vez? La primera actividad, ¿te acordás que fue una lista de palabras y que después esa lista de palabras lo hicimos para describirnos nosotros de manera poética? Sí. Esa es la primera actividad. Si querés compartir la lista, si querés compartir el texto, lo que quieran ustedes. Ay, a ver, yo... Vamos a cambiar el orden. Ahora vamos a cambiar el orden, empieza de allá. Bueno, yo quiero leer mi autorretrato, que viene de la lista de palabras, que dice: ella es cempasúchil, con ese intenso color que a los muertos nos persigue. Florece por donde quiera, es libre, puesto que es muy intensa, pero si la sientes, es fuego que no te quema. La candela que te llena los ojos, que se desvelan, ay, es que escribo muy feo, pensando a dónde puedo ir o a dónde puedo plantarse a sí misma para florecer sin que las cosas o personas la maltraten o aplacen, peor. Lo que ella no sabe es que un corazón libre que no necesita de la naturaleza para crecer o de animales de quienes depender. Eso fue de mi autorretrato, de lo que yo escribí. ¿Puedes decir 2 o 3 palabras? Claro. Mis palabras de la lista. Sí. Claro, es fuego, corazón, cempasúchil y flores. Fueron 4. Bueno, a mí me gustó ese trabajo porque es como de esas palabras sale algo poético. Algo, sí. Vamos a hacer así, vamos a leer primero el texto y después vamos a leer las palabras así. Okay. Estamos imaginarios. ¿Quién quiere seguir? ¿Tú? Sí, Vamos bien. Va. Ella es inquieta, brinca, vuela, revolotea entre pensamientos, un tornado desequilibrado, desbordando, intensa como solo ella, impacta como quien despierta de una cachetada, perdida, confundida, lucha, la tonta, paciente, con ganas, sin ganas, ruidosa y silenciosa, te marca y desaparece, inquieta y preocupada, calcomida por dentro, vacía, cansada, molesta, ya no puede ni quiere seguir luchando, sola por lo que no tiene arreglo. Huye, lejos, corre, explota. Ahora, aislado, no por decisión, y desea lo que está tan cerca pero tan lejos. Ausente, presente, distante, deseo, soledad. Duele, rompe y quema, quebradiza, familia, espero, ingenio. Él es el artista bastardo, la farsa explosiva pasional, imperfecto como su diente chueco y amoroso como sus grandes ojos y cejas cafés. Su mejor amiga es la luna y su esposa la patineta rosa. En su oreja el tornillo de plata, su desayuno favorito el huevo frito y los labios de cereza, acompañados de los besos de pestañas. Todo mientras usa sus nostálgicos calzones sin mar. Ese es mi autorretrato. ¿Alguna palabra que se le haya venido a la cabeza? Yo creo que ahí está farsa. Ah, bueno, sí, está. Definitivamente, sí. Es Luna. La luna también, sí. Justo son palabras y conceptos que he estado utilizando también en los textos que he estado escribiendo. ¿Querés compartirnos algunas palabras? Sí, yo tengo muchas palabras. La mayoría están usadas en esa parte. Calzón también está. Calzón sí está, claro. Calzón, diente, luna, tornillo, labios, otro espacio, cereza, bastardo, pestañas, gallo e intenso también está justo. Compartimos ahí eso. Pasando a la siguiente unidad de la materia, empezamos a trabajar los elementos de la estructura dramática. Lo que es el drama, la historia, el conflicto. Empezamos con actividades de Sanchis Siniestra, creo que lo pronuncié muy mal. Prohibido escribir obras maestras, de ahí nosotros recurrimos a unas actividades que nos compartió la profe. Y a partir de estas actividades es de donde nos ayuda a trabajar lo de la inspiración. Yo acá les tengo una pregunta. Ustedes, ¿de dónde sacan inspiración? ¿Qué hacen cuando no saben de qué escribir? ¿Qué aprendieron a hacer ante el bloqueo dramático? Oh, bien. Eran las actividades que nos ponía la maestra, como eso de adaptar un cuento. Para mí fue complejo, porque el cuento que me tocó fue no me resonaba. Pero hablando justamente con la maestra y viendo como todo lo que se puede hacer y justo esta idea de romper, lo que hice fue deshacer el cuento y hacerlo, pero con la misma idea.
Entonces, justo yo creo que es eso, porque como no lo disfrutaba, el tener una guía y quien te estuviera como apoyando y dando como herramientas ayudó mucho, porque de otra forma yo creo que no me hubiera puesto a escribir nada. Hablando, vos me habías contado dónde salía mucho de tu inspiración a la hora de Sí. escribir. ¿De mi vida? De tus sueños. De mis sueños. ¡Ah, sí! No me acordaba. Justamente. Una vez un profe nos dijo que cuando durmiéramos y al despertar escribiéramos de lo que nos acordábamos. Y está muy chistoso porque nunca sueño y cuando sueño curiosito. Como así de que a grandes rasgos, una vez que soñé que estábamos en una van, mucha gente que no topaba, disfrazados de vegetales y de comida rápida, y por alguna razón nos estábamos peleando por matar al otro con gas. Y después hicimos una fiesta cuando ganamos. Vos, ¿de dónde está tu inspiración cuando no sabes de qué escribir? ¿Cómo superás ese bloqueo dramático? Ay, pues como apenas acabo de escribir. O sea, no apenas de que aprendí y así, sino es que me inspiré a... Yo pasé la prepa sin agarrar Como, No, como el meme del niño que decía, esta es mi primera vez que hablo. Así lo sentí. Llevo unas décadas que ya sé. Es la primera vez que escribo algo tan elaborado, extenso. Ajá, exacto. Yo tenía mis dudas y tenía muchas dudas y la maestra Ana me logró aclarar algunas de ellas, otras se quedaron en un no lo sé, ¿qué tal si lo cambias por esto? Entonces, los bloqueos mentales que he tenido hasta ahorita me ha ayudado la maestra Ana a poder ampliarlo y no solamente irme por lo que pienso, o sea, por lo directo de que es que qué tal si vamos por esto, y me hace pensar un poco más, decirme no, qué tal si nos vamos por acá, y de ahí empieza ya mi mente a trabajar ella sola, porque se empieza a cuestionar cosas que antes no se cuestionaba y que tal vez yo no veía. Entonces eso me ayuda a que alguien más me diga, ok, ¿qué tal si hacemos esto, esto y esto? Y ya de ahí surge mi idea de desbloquearme. Y mi inspiración parte, pues yo creo que de mí misma, o sea, de mí misma saco mis desgracias, mis no desgracias, mis anécdotas, mis no anécdotas, todo, absolutamente todo, de lo que quiera hablar. Vos sos tu materia prima. Sí, claro, yo sí, Hermoso. claro. Pero también de lo que quiero hablar o de las noticias que me pegan muchísimo, escribo y sin pensarlo voy. Como 3 lugares que yo siempre tomo para inspirarme, ¿no? El primero es en donde yo vivo. O sea, todos sabemos que México pues es un país muy surreal, ¿no? O sea, pasan todo tipo de cosas. Entonces es muy interesante a veces solo detenerse, ver todos los locales que están a tu alrededor y te das cuenta que hay una estética al lado de una pollería, hay una papelería y luego hay alguien tirado en el piso, pero es porque está borracho así, y luego hay un niño jugando en la calle y luego pasa un camión de basura con sí, o sea, pasa el camión y luego hay otra persona que pasa con un coche tuneado, un Subaru, ¿no? Entonces es una bomba de tantas cosas en un solo espacio que es imposible no reconocer y no querer ver la explicación del por qué, ¿no? Como, ay, ese chavo, ¿por qué está escuchando esa canción, no? O, ¿por qué, o sea, cómo es que llegó esa pollería al lado de la papelería, no? O sea, son cosas que van sucediendo y que si tan solo te detienes por un momento, eres capaz de verlo, ¿no? Claro. Que yo personalmente siempre voy a madres, ¿no? En la vida, muy rápido. Perdón. Entonces, cuando te detienes es cuando te puedes dar cuenta más de los detalles en las cosas y se puede escribir acerca de ello, ¿no? Otra cosa que me ayuda mucho es que, como todos los días me regreso del camión a mi casita, estar sentado y ver a las personas ahí a mi alrededor me dan mucha inspiración de contar historias. Todos los días veo gente diferente, porque lo tomo el camión en diferentes horas. Pero también es agradable ver como el paso del tiempo en una persona que, ay, yo lo había visto hace 2 semanas y ahora está rapado, no sé, o ahora tiene la barba diferente. Entonces, eso también cuenta historias, ¿no? Y te da interés. ¿Y qué tal si te empiezas a hacer tus ideas así? Y de repente cuando te haces tus ideas te das cuenta que ya te pasaste la parada del camión para bajarte, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho, ¿no? El vivir. No digo vivir en el sentido de despertarse y decir, ay, voy a ir de viaje a Cancún, no sé. Se trata de vivir
y reconocer las cosas que hay en el espacio, ver las historias que tienen nuestros compañeros, reconocer las propias y también hacerlas válidas, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestras vidas no son tan interesantes, pero todo es interesante, todo tiene un porqué y todo es significativo y es justo de hablar. O sea, no hay ninguna historia que yo crea que no debe de ser contada. Claro. Y la última cosa que me inspira mucho son mis rupturas amorosas. Eso, y nada, no se crean. No, es mi familia. Justo mi familia tiene tantas cosas que le han pasado. Y creo que también se repite un poco con lo que dijo Karen, que justo, o sea, se basa en su materia prima, ¿no? O sea, que es ella misma. Pero mi familia siento que tiene muchas cosas que contar y que calla porque dice que no son tan importantes para las demás personas, ¿no? Siento que mi familia es una familia de gente que escucha, pero no que ama. Claro. Es porque afortunado o desafortunadamente para nosotros hemos vivido muchas cosas, entonces hay mucho que decir. Entonces sí creo que también cuento como mi materia prima. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a contar ahora brevemente, porque quiero hacer después unas preguntas abiertas al público y una actividad práctica con ustedes tres que van a ser conejillos de India del público. Entonces, cuéntenme muy brevemente, en pocas palabras, de qué se trata su trabajo final que están escribiendo. Bueno, mi texto... Date. Mi texto habla justamente de mi vida. Como lo digo, afortunado o desafortunadamente viví demasiadas cosas. Y siempre creí que mi vida era muy ilógica, muy random, muy de todo. O sea, es como todo. Entonces habla del cómo sobreviví a todo gracias a mi hermana. Porque yo sin mi hermana yo no estaría aquí, literalmente. Entonces mi texto habla sobre mi historia, un poco familiar, pero enfocado más hacia el cómo la vivimos yo y mi hermana siendo dos niñas cuidándose mutuamente. Y ya. ¿Tu historia? ¿Puntos de escrito finales? Mi historia, mi escrito final se llama Hilo sobre el sillón y habla también de mi hermano. Mi hermano. Está acá presente el hermano. Justamente porque toda mi vida nada más me di cuenta que todo pasa alrededor de mí, pero qué pasa con mi mamá, qué pasa con mi papá, qué pasa con mi hermano, que ha sido, siempre lo diré y lo digo, espero no llorar, sí, siempre ha sido mi inspiración para crear, para seguir adelante, porque él me ha jalado de muchas maneras a esto de la actuación, a seguir acá en el rollo de teatro, y le agradezco muchísimo por eso. Entonces de eso se trata, hablar de un poquito de nuestra historia de los dos, desde chiquitos hasta que estamos adultos, y como si hay rupturas, pero seguimos volviendo al mismo lugar en donde crecimos. Bueno, mi historia se llama La niña que mató a Dios. O sea, desde ahí siento yo que hasta el nombre está medio raro, cuestionable. Pero justo también parte de esta idea del porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué si existe alguien arriba que tiene la oportunidad de hacer al universo, los planetas y a la vida, por qué no nos ayuda, ¿no? O sea, por qué no baja y arregla todos los problemas aquí en la humanidad, ¿no? Pero va un poco más allá, va como una crítica al gobierno que utiliza justo la religión como una especie de, no como una especie, como un medio para manipular a las masas, cómo los cambios climáticos también están afectando al planeta, y cómo justo las personas que pues no tienen ni los recursos ni la calidad de vida suficiente para superar esos problemas, pues chinga, ¿no? O sea, se queda abajo y esa niña, que es la protagonista, busca el porqué y busca hacer lo que nadie hace, ¿no? O sea, que es levantarse un día y ir al espacio y buscar para acabar con él, ¿no? En el proceso, pues, también se encuentra al sol y a la luna, que no quedé pensando, sí, cierto, tú eres Dios. Hagamos de cuenta que no nos conocemos. Sí, Pequeños sí. Entonces, eso también está bien interesante como, por ejemplo, yo en la obra puse que el sol y la luna
son el reflejo de ciertos estereotipos que son existentes actualmente de gente privilegiada, ¿no? Tenemos a la persona, a la luna, que es como la mujer que modela y que solo se enfoca en su cuerpo y la vanidad y que sí, justo como, pues sí, o sea, yo Claro. me basé en gente real, o sea, ningún personaje es ficticio, todos son reales, existen, viven conmigo, los conozco. Y también el Sol, que también es alguien que es clasista, es racista, y bueno, no voy a dar más cosas, pero a lo que voy es que todos esos problemas sociales me inspiran a crear esto, ¿no? Claro. Y también es un reto el que no puedo poner los mismos problemas que yo tengo a una niña, porque obviamente el sexo cambia, el tipo de privilegios que uno tiene, la edad también. Yo trato de simbolizar algunos problemas que yo tengo o que he vivido y dárselos a la niña y ponérselos dentro de su contexto, porque sería ilógico pensar que todos tenemos los mismos privilegios, derechos, ¿no? Cuando claramente vivimos en un mundo en el que nadie es igual en diferentes aspectos, ¿no? Tanto como beneficios como en cosas que nos afectan. Perfecto. Cuando yo aplauda, va a empezar a hablar Alejandro al instante con el conflicto, sin pensarlo. Ok. Empieza con la el conflicto historia. relacionado a... Conflicto. ok. Vos empezás cuando aplaudas, te callás y empezás a hablar Alejandro. Espejo, Afrodita, cacerola. Empezás a inventar tu historia. Ok. Afrodita un día estaba viéndose al espejo pensando cómo podría aumentar, incrementar su belleza y pensó en buscar un nuevo accesorio en el mundo humano y se encontró con algo que nosotros conocemos como cacerola. Pensó en darle un uso, como ponérselo en la cabeza, un zapato, ¿qué más podría hacer? Entonces en lo que estaba buscando y buscando y buscando, se empezó a sentir muy desesperada porque Afrodita, cuando estaba tan desesperada, era la razón por la que Afrodita estaba tan desesperada era porque la cacerola se empezó a apretar en su cabeza. Tan fuerte, que empezó a marcarse sus venas en su cabeza. Sus ojos empezaron a saltar. Ella empezaba a gritar y a gritar y gritar. No sabía con qué otra expresión expresarse con tanta frustración, ira, dolor que estaba sintiendo. Entonces Afrodita corrió por el bosque y se encontró a Winnie Pooh y Winnie Pooh le dijo, ¿qué tienes, Afrodita? Y Afrodita le dijo, pues es que tengo una cacerola en la cabeza, no me la puedo quitar, ayúdame. Entonces Winnie Pooh fue por miel y le ayudó, le puso miel en la cabeza para que se la quitara, pero como Afrodita le estaba creciendo la cabeza, no pudo. Y la única solución que tuvo Winnie Pooh fue meterle un balazo en la cabeza. Esta fue una historia express. Muchas gracias por el taller de dramaturgia.